Hola, buenas tardes. Bueno, les agradezco no haber seguido a dormir la siesta y estar firme aguantándonos. También al Consejo de Chaco, que nos permitió este espacio de discusión y los días tan lindos que venimos pasando desde ayer y hoy continuando con este tema tan apasionante en la profesión. Gracias, Delia. Gracias, Omar, si es que está por aquí, por habernos permitido desarrollar las segundas jornadas. Bueno, en pos de la brevedad y para que Silvana no me haga la seña desde allá, al trabajo, quien quiera verlo, lo puede encontrar a partir de la página 76 del cuadernillo de las jornadas y las conclusiones están en la página 84. Básicamente se refiere a una problemática que vinimos viendo desde todo el día de hoy y ayer, que es el impuesto a las ganancias, la exención, que muchas cooperativas no la tienen, no la obtienen o no la gestionaron o la perdieron, y el otro impuesto que grava el capital de las cooperativas, que es el Fondo Nacional de Educación Cooperativa de la Ley 23427, conocido como FONEDU, que no es el mismo fondo que se debe hacer para educación y capacitación cooperativa de la Ley 23337, que se suele confundir. Y lo que propone el trabajo básicamente es un tratamiento contable. Es un tratamiento contable observado también a través de los distintos estados contables de cooperativas que he ido viendo, charlando con algunos de nuestros colegas. Por un lado, la RT24 expresamente, que es una norma de medición, de exposición y auditoría, no es de medición, excluye en uno de los puntos la aplicación del método del impuesto a las ganancias diferido por considerar que no es aplicable el impuesto a las ganancias a las cooperativas. No nos perdamos en que está grabada, no grabada, alcanzada, no alcanzada, ese tema ya lo discutimos. O sea, específicamente no tenemos la obligación de aplicar el método del impuesto diferido, pero sí, contablemente, podemos hacer previsiones y provisiones. Y en el caso de los impuestos, tanto el FONEDU como el impuesto a las ganancias, la propuesta del trabajo es provisionarlo en el ejercicio en que se produce y no en el momento en que se paga el impuesto. Dicho esto, bueno, van a encontrar los cuadros de exposición, algunas consultas a AFIP como para validar lo que les estoy diciendo, y hay 4 escenarios, según sea, que están inscriptos en el FONEDU, porque también hay cooperativas no inscriptas en el FONEDU, y grabados, exentos o no en el impuesto a las ganancias. Como conclusión, y esperen que me ponga los anteojos porque ya no veo, se puede decir, por lo que antes les he expuesto, que el cálculo de la provisión del impuesto a las ganancias y el FONEDU no demanda mayores tiempos al profesional interviniente en la elaboración de los estados contables, toda vez que debe hacerlo, si no antes, a posteriori del mismo, para dar cumplimiento a las presentaciones de las declaraciones juradas. El valor agregado de incluirlos como provisión en el pasivo y como gasto en la determinación de los resultados del ejercicio es visiblemente conveniente, como ya se lo fue desarrollando en el trabajo, en pos de mantener la equidad en la determinación de los resultados y su correcta asignación de excedentes repartibles o absorción de quebrantos por parte de los asociados que efectivamente efectuaron operaciones con la cooperativa en cada ejercicio económico. Esto es respetando lo dispuesto por el artículo 42 de la ley. Erika, ¿estamos? Sí. De más está aclarar que mejor opción a la del cálculo de la provisión para el impuesto a las ganancias sería poder tramitar y mantener la exención prevista en el artículo 20, inciso D de la ley. Pero esta realidad difiere significativamente de lo que se ve en el campo. Muchas gracias. Por último, tenemos el trabajo denominado La capitalización en cooperativas, una deuda pendiente. Los autores son Eduardo Ingaramo, Juan Paulo Maldonado, Enrique D'Amico, Alicia Gavaglio y Lorena Pérez Neder. Ellos son de Córdoba.
Quienes conocemos a Eduardo sabemos que tiene mucho para decir, pero como el tiempo es tirano y queremos que toda la audiencia participe, le vamos a pedir que se contenga. Hazte fama y échate a dormir, ¿no? Después los demás terminamos a las 1:30 de escuchar conferencias, pero no tienen problemas de tiempo, eso es otra cosa. Dale. El problema, los miembros de este grupo somos miembros de la Comisión de Cooperativas y Mutuales del Consejo de Córdoba y nos hemos dado cuenta que en realidad no es algo particular de las cooperativas, pero casi todas las organizaciones sociales e inclusive las personas. Hablamos mucho de ingresos, hablamos mucho de gastos y no hablamos de capital, en una sociedad capitalista. Por lo tanto, estamos demasiado expuestos a los vaivenes del mercado, de los cambios de gobierno o aspectos sectoriales como para estar tranquilos y pensar que tenemos un futuro asegurado, incluidos los contadores, como profesionales. La realidad es que la ley tiene 44 años, el informe Laudlo, que fue una innovación importante, tiene 37, los nuevos principios cooperativos tienen 22, y todavía no hemos resuelto lo que nunca se resolvió, que es cómo capitalizar cooperativas y hacer que se solidifiquen y desarrollen, porque el desarrollo es eso, un desarrollo es un proceso acumulativo de capacidades de producir riqueza. Y el capital es eso. Por lo tanto, si no resolvemos ese problema, vamos a terminar con cooperativas que lo único que le va a importar es un libro de caja. ¿Para qué hacemos situación patrimonial? Si después vemos que empresas muy grandes cooperativas están durante 5 años con patrimonio neto negativo y después nos asombra que quiebran. Como Sancor. Bajo ese diagnóstico, las conclusiones en realidad son un poco pretenciosas llamarlas así, porque en realidad se analizaron 7 casos, seleccionados entre aquellos que han tenido más o menos éxito o fracasos dentro de este proceso de capitalización, para identificar aquellas cosas que podrían caracterizar y cuyas afirmaciones son en realidad hipótesis, no son hipótesis a comprobar en el futuro. 7 casos evidentemente no dan pie como para poder decir que son conclusiones, pero como hipótesis sí son conclusiones. Lo que hemos observado del análisis de estos 7 casos es que el tamaño de las entidades no parece ser garantía de capitalización genuina, sana. De hecho, han caído muchas entidades, desde el Hogar Obrero en su momento, o la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, o Sancor ahora, o decenas de cooperativas agrarias primarias, han caído y eran muy grandes, muy grandes. Por otro lado, este proceso de capitalización insuficiente hace que los problemas sectoriales y la relación con las autoridades que las regulan o que demandan sus servicios, pensemos también en cooperativas de trabajo o Argentina Trabaja, las hacen demasiado vulnerables. Son demasiado vulnerables porque el proceso de capitalización no es sano. Por otro lado, hay en Argentina sectores económicos de alta informalidad en donde las cooperativas prácticamente no podrían competir. O lo hacen en serias desventajas. Yo he visto, más allá de los problemas que ha tenido Sancor, cheques de leche en donde el 50% era en blanco y el 50% era en negro. Y eso lo hacían las empresas competidoras de Sancor. Me imaginen ustedes en una empresa con ese volumen, que implica que la competencia pague la mitad del IVA y ellos pagan el 100%. Es mortal. Ni hablar que pérdidas prolongadas, más allá de los periodos iniciales, aunque sean sectoriales, son insostenibles. Tenés que poner un proyecto viable. Por otro lado, hay una escasa frecuencia en la capitalización periódica, salvo en algunas cooperativas de usuarios de servicios públicos de algunas provincias. El resto de los lugares tienen muy poca capitalización periódica. 20 pesos, 30 pesos, 10 pesos, 5 pesos, lo que hacen las mutuales. Eso realmente capitaliza y sobre todo implica tener suficiente capital de trabajo para poder operar. El endeudamiento bancario en el mercado de capitales hay que verlo muy bien por el proyecto, porque no es un endeudamiento que se pueda resolver rápidamente de una cooperativa con esos problemas de capitalización genuina.
Por otra parte, la optimización de las inversiones y la financiación está muy vinculada a emprendimientos asociativos. Ya no hay casi emprendimientos individuales de cooperativas que requieren grandes capitalizaciones si no son asociativos con otras instituciones, con otras cooperativas, con otras mutuales, con otras pymes, con otras entidades de la comunidad en la cual están. Estamos. Bueno, si quieren lo dejo. No, pero... Hacemos una votación. ¿Vamos a hacerlo democrático? ¿Sigo? Dale. Lo otro es que, si bien hay lugares en donde hay equipos gerenciales muy sólidos, que elaboran proyectos muy bien elaborados, esto no es garantía de que las cosas vayan a ocurrir como ellos dicen. Porque siempre sabemos que los proyectos se elaboran en base a supuestos que no siempre se terminan cumpliendo después. No porque hayan sido mal redactados, sino porque las circunstancias cambian. Y entonces es muy importante que los procesos de elaboración de los proyectos no solamente sean técnicamente correctos, sino que además tengan mecanismos de participación, verificación y seguimiento que permitan a la comunidad que pone el dinero, a los socios que ponen el dinero, hacer un seguimiento de eso. Y ahí sí vamos a encontrar fuertes ventajas de las cooperativas. El caso más que puedo mencionarlo porque es público, el caso de ACA, en donde está haciendo inversiones por 150 millones de dólares con una tasa 4% inferior que las empresas de primera línea de la Argentina en dólares. 4% inferior es muchísimo dinero en 150 millones. Y por supuesto lo hace viable. Por otra parte, las entidades constituidas por trabajadores y recuperadas son muy dependientes del Estado. Inclusive aquellas que tienen una actividad genuina, muchas que son de rubro periodístico, impresiones, etcétera, son grupos críticos. De todas maneras, no es que están allí porque el rubro era floreciente y el dueño dejó la fábrica, dejó la imprenta y se fue porque era muy generoso o se fue a ver al Dalai Lama. No, se fue porque no andaba. Y la realidad la estaban apechugando, pero son muy dependientes del Estado. ¿Esto está bien o mal? Está. Ahora, lo importante es que el Estado no tenga tanto intervención en la producción de los ingresos como en la capitalización. Sí es importante que el Estado comience un fondo semilla de capitalización que le permita generar un proceso de acumulación a las cooperativas. No es tan importante que se produzcan muchas cooperativas para después pagarle un sueldo en una cuenta de ahorros sin que siquiera el contador de la cooperativa se entere de que ese dinero pasó. Eduardo, sí. Te concedí 2 minutos más después de tu tiempo. ¿Seguimos votando? No, pero pasa que a todos se los corté en el tiempo justo, si no es como que estoy siendo imparcial e injusta Parcial. Sí, perdón, parcial. E injusta con la... Bueno, está bien. No sé, ¿les parece que habilitemos? Para la pregunta el resto, no hay problema. Sí, dejemos que te pregunten, entonces ahí seguís contando. ¿No? ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta? Entonces lo... Sí. Bueno, quisiera saber cómo podría ser desde la profesión contribuir a cambiar los preconceptos que limitan la capitalización en las cooperativas. Buena pregunta. Yo haría lo menos 3 cosas. Primero, siempre mantendría un ajuste técnico del activo. Porque definitivamente, si no, es muy fácil repartir excedentes que no son tales. Y eso en una entidad que tiene una capitalización deficiente es mortal. O sea, capitalizamos poco y cuando aparece un excedente, aunque sea nominal, lo repartimos y lo matamos. Lo segundo que haría sería tener en carpeta una buena cantidad de proyectos, en lo posible bien elaborados ya y bastante testeados técnicamente, como para que cualquier sobrante que haya por allí tenga una asignación que pueda ser deseada por los socios. Porque es muy difícil en una asamblea decir, mira, hay tanto excedente, hicimos el ajuste, quedó excedente, y están todos con los bolsillos flacos y dicen... Y nosotros le estamos pidiendo que le digan a la mesa directiva, no queremos el dinero, capitalícenlo para ver qué hacemos en el futuro, vaya a saber qué.
Eso es muy difícil. Tenemos que tener carpetas, proyectos siempre armados, porque después le decimos, no, la gente no tiene conciencia de capitalización, pero nosotros no tenemos proyectos para que puedan invertirlo. O sea, no tiene mucha lógica. Y por otro lado, me parece que es muy importante que haya mecanismos de informes y de evaluación que sean participativos. Porque, a ver, yo cuando doy un curso, alguno día hablaba de cursos por allí, y yo digo, yo no estoy tan seguro que los cursos capaciten dirigentes. Lo que sí estoy seguro que capacitan dirigentes es el ejercicio de la dirigencia, acompañado, monitoreado. Ese es un curso realmente de dirigente. Cuando tiene que exponerse la decisión, la adrenalina, todo el mundo sabe, cuando a nosotros mismos aprendemos cosas cuando estamos con la adrenalina por acá, que de otra forma jamás aprenderíamos y que de un libro jamás percibimos siquiera. Entonces a mí me parece que es muy importante que las decisiones estén muy acompañadas y que esas decisiones estén muy bien informadas, sin pedir demasiado y digamos, monitoreándolo continuamente. Y por último le diría una más, hacer mecanismos estándares de control periódicos, siempre. No puede ser que nos limitemos a los exigidos por la ley. Es más, creo que en algunas organizaciones estos informes mensuales, estos informes de hacerlo por regional, por zona, por grupo de, qué sé yo, en una cooperativa de trabajo entre los que están en el área de imprenta y los que están en el área periodística. O sea, que el mecanismo de participación sea mucho y que eso permita una rotación de dirigentes en donde cada uno puede ser empático, porque es fácil ser empático con un dirigente cuando uno lo ha sido antes. Y comprender rápidamente que uno como socio es una cosa, en una asamblea es una cosa, y en el trabajo es otra, y como dirigente es otra, en el trabajo es una, y en el consejo de administración es otra. O sea, son actitudes que hay que tener muy claro porque son muy distintas, de distintas responsabilidades y definitivamente poco visibles entre sí, pero los tienen que todos ver todas, si no, no hay forma de que la cooperativa sobreviva. Una pregunta acá para el tocayo. Con respecto a la normativa vigente, porque usted en algún momento comentó esto de que por ahí había que cambiar informes y demás, ¿usted cree que también se está perjudicando o hay alguna herramienta que por ahí los profesionales no estamos utilizando para beneficiar a la cooperativa? A ver, el mundo nos está moviendo por la ley. Las leyes son normas territoriales, aceptadas a veces, la mayoría de las veces eludidas, sobre todo por las multinacionales que no dependen de un solo lugar, y nosotros nos limitamos solamente a cumplir lo de la ley. Cuando yo trabajo en responsabilidad social, la ley no me importa. ¿Por qué? Porque si quiero hacer sostenible la empresa, cualquiera sea, cooperativa, con fin de lucro, sin fin de lucro, lo mismo, tengo que ir más allá de la ley. Y tengo que ir más allá de la ley, no porque sea éticamente bueno, no porque sea solidario, sino porque me hace mucho menos riesgoso y eso hace mejores negocios. ¿Está? Entonces, si nosotros nos guiamos solamente por la ley necesariamente establecen un mínimo. Las leyes uniforman para todo un mínimo. Eso no significa que esté prohibido hacer más. Ahora, si yo veo que un consejo de vigilancia de una cooperativa que factura 10 millones por mes, está constituido por personas que no son profesionales, perdónenme, estamos MFT. ¿Me entienden, no? No puede ser que una empresa que facture 10 millones de dólares tenga un mecanismo de fiscalización basado en que no sea profesional y que no aplique normas profesionales y que además le digan que le van a pagar si les sobra algo, si tiene algo la próxima asamblea. Es una cosa de locos. Eso estaba bien en el 73, cuando no había contadores. No está bien en el 2017 cuando somos decenas de miles. ¿Me entienden? Entonces, y además como contadores, yo hablaban hoy de la formación de contadores en cooperativas y mutuales. Es una cosa de loco. Yo me egresé en el 79. Mi profesor de sociedades, que daba una bolilla de cooperativa, tenía una chinche. Y en el apunte decía, ojo, chinche.
las cooperativas persiguen fines de lucro. Eso es lo que yo aprendí en la universidad. Entonces, digamos claro, venimos atrás, los contadores siempre venimos de atrás remando para hacer cosas nuevas. Aparecen, casi que nos asombra que el INAES trabaje con nosotros para hacer cosas y corregir en el camino con buena predisposición, porque el resto de las agencias del gobierno no hace ninguno. Y además las cooperativas también, remando de atrás. Hasta los años 80 las cooperativas eran de la zona pampeana más capitalizada, y después decidieron que las cooperativas eran la forma de darle laburo a los tipos que no la tenían. ¿Está mal? No, yo conozco decenas de países en América Latina que trabajan en eso desde hace mucho tiempo. La Argentina era el bicho verde, era el patito feo, el patito distinto de América. Argentina y Canadá, esos éramos distintos. Ahora el resto de América, Latinoamérica y América Central era así, como estamos haciendo ahora, pero con una lógica bastante distinta, que no es la de darle plata a un intendente para que se la reparta a unos tipos que lo juntó en una oficina de 4x4 para hacer una cooperativa, y ni siquiera le abrió un libro. Bueno, está claro, ¿no?